Buenos días a todos ustedes. Sean bienvenidos a esta masterclass que se titula Adultos mayores, cómo prevenir el estrés emocional en la tercera edad, que ahora le llaman tercera juventud. Sé mejor hablar de tercera juventud que tercera edad. Yo me llamo José Castillo Ruiz, soy médico psiquiatra. Tengo una maestría en ciencias en la Universidad de Harvard, en ciencias de la salud. Y vamos a ver algunos conceptos de cómo podemos manejar el estrés durante esta pandemia, la cual ya va para el segundo año de, de duración. Y vamos a estar revisando aspectos de resiliencia, o sea, si este es el cerebro y el cuerpo y este es el estrés de la pandemia, el confinamiento, el miedo o alguien que haya padecido COVID, pues el cerebro y el cuerpo resiste la agresión externa del COVID y de la pandemia. Esa es resiliencia. Y antifragilidad es que el cuerpo y la mente crecen. Nassim Taleb, que es el creador del concepto de antifragilidad, dice que somos más inteligentes, más fuertes, más saludables de lo que creemos. Entonces vamos a revisar algunas técnicas para incrementar resistencia, resiliencia y antifragilidad. ¿Cómo prevenir la fatiga por pandemia y el daño moral? Hay dos situaciones nuevas que es útil conocerlas para prevenirlas y si las tenemos, pues cómo manejarlas. Ahí vemos la gran ola del COVID, lo que representa y cómo las personas, adultos mayores o personas en la tercera juventud, que así le llaman ahora, están amenazados por esta pandemia debido al confinamiento, enfermedades crónicas, alguien ha tenido COVID, etcétera, ¿no? Hace poco salió un artículo en El País, periódico, principal periódico de España, en donde precisamente en abril de este año nos menciona un artículo y a cabeza dice la tercera juventud, manual de instrucciones. Entonces vamos a revisar algunos aspectos bajo este nuevo rubro. ¿Qué es la fatiga por pandemia? El cerebro se cansa y el cuerpo también. Entonces hay que identificar si una persona, cualquier edad, pero el día de hoy estamos hablando de tercera edad, tercera juventud, presenta cansancio, irritabilidad, problemas con el sueño, se duerme menos, se duerme mucho, desánimo, apatía, se aísla socialmente, falla la concentración y la memoria, tiene ideas de autoagresión o de agresión a otras personas, o inclusive puede haber alucinaciones y o delirios. Esos son algunos de los síntomas típicos de la fatiga por pandemia. Puede haber ansiedad también, ataques de pánico. Y también hay que considerar el daño moral. El daño moral actualmente producido por la pandemia se asemeja al daño moral que se produce luego de una guerra mundial. Los soldados, el personal de salud, la población civil, después de una gran guerra, de un gran estrés por muchos meses, desarrolla daño moral, que se parece a la fatiga por pandemia. Este daño moral consiste en cansancio, remordimiento, enojo, autocrítica, la culpa del sobreviviente. O sea, si falleció un ser querido, porque a mí no me tocó? Desesperanza, no tener esperanza en el futuro, sentir que se hizo algo imperdonable, como en la fantasía, alteraciones del sueño, aislamiento social, familiar, hay pensamientos repetitivos, falta de empatía o compasión hacia sí mismo o hacia los demás, agresividad. O sea, hay que detectar si hay fatiga por pandemia o daño moral. Hay que evitar el doom scrolling. Este es un fenómeno nuevo en donde la gente de cualquier edad, incluyendo tercera edad, la gente está irracionalmente perseverando en cualquier red social para seguir viendo más y más y más y más historias que solo nos confirman que todo es lamentable y vamos peor. ¿Se acuerdan que los medios de comunicación lo único que venden son noticias negativas? O sea, hay muy pocas noticias positivas porque no se venden. Entonces hay que evitar hacernos adictos al internet o al iPad para estar viendo noticias desagradables todo el día. Entonces, esto con el fin de mantenernos fuertes, firmes en la tercera juventud. Entonces, la tercera juventud, si preservamos,
Sí, prácticas positivas, si las desarrollamos, la longevidad aumenta. Entonces, aceptando el presente, el pasado y visualizándonos positivamente. Otro artículo interesante es: para las personas mayores, el COVID-19 desata una pandemia de desesperación. Hay que prevenir la desesperación, la ansiedad, la angustia, el ataque de pánico, el estrés postraumático, a partir de algunas recomendaciones que vamos a desarrollar. Hay que evitar la soledad por esta pandemia. Ahí vemos una persona aislada en su isla y abajo hay varios tiburones que representan la infección de este virus. Entonces hay que evitar la soledad. ¿Qué hay que evitar la soledad? Porque la soledad produce fatiga crónica, enfermedades autoinmunes, lupus, problemas tiroideos, artritis reumatoide, problemas cardiovasculares, depresión, ansiedad, adicciones, problemas de concentración y memoria. Entonces, las personas de la tercera edad, la tercera juventud, es importante mantenerse en contacto telefónico o vía Zoom o internet con amistades, familiares. Siempre estar en contacto con la gente, dialogar, hablar con los demás, reiterando los problemas de la soledad que hay que evitar. La gente que pasa mucho tiempo en soledad presenta cambios en el cerebro, hay disminución de neuronas, una deprivación sensorial. La gente se hace menos sensible o más insensible, se abusa del alcohol, de las drogas, falla la memoria, aumenta el estrés. Este es un logotipo que estamos usando mucho de un arco iris, de tener una actitud positiva. Un autodiálogo positivo siempre aumenta el sistema inmune, aumenta los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, las hormonas protectoras del cerebro, del cuerpo. Teniendo en cuenta, recordando las prevenciones generales: higiene de manos, sana distancia, desinfectar superficies, evitar actividades sociales con mucha gente. Hay que prevenir y tener el sustento mínimo por lo menos 2 semanas, tener alimentos para 2 semanas, no compras por internet, tener comunicación, internet, era lo que les decía anteriormente, para la soledad y el aislamiento, diálogo, con higiene, con sana distancia, en una casa de reposo, parte de los que ahí viven, acudir a servicios de emergencia tan pronto tengan alguna duda en cuanto a la salud, en cuanto al clima, en cuanto a los servicios de farmacia, etcétera. Algunos tips para evitar el estrés de la soledad: chequeo frecuente telefónicamente con su médico, de enfermera, visitas frecuentes con sana distancia de familiares, de amistades. Ahora con la vacuna, las personas que ya están vacunadas, que van a hacerlo, pueden tener un poquito más de flexibilidad social. Si son amistades o familiares de personas de tercera edad, pues hay que comprar víveres, alimentos por ellos, asegurar la cantidad de medicamentos al mes, que no les falten medicamentos, que tengan una comunicación fluida con servicios médicos, evitar contacto físico con enfermos, el uso de guantes, antisépticos para la piel, para las manos, evitar contacto físico con enfermos, asegurar transporte, con compasión. La compasión, recordemos, es empatía más una acción, liberar el estrés en todo momento, utilizar medios cibernéticos de comunicación, WhatsApp, Zoom, por ejemplo. Usar doble mascarilla, no nada más una. Anthony Fauci recomienda el uso de doble mascarilla para incrementar la seguridad del contagio de COVID-19. Y como les mencionaba, el advenimiento de las vacunas es una gran esperanza de mayor calidad de vida, mayor vida social, vuelta a la normalidad. Esperemos que sea pronto en las personas. Meditar, todo alivia al cuerpo y a la mente. Convivir con alguna mascota que tengamos, con nuestros seres queridos. Ejercicio en casa, o si se sale a alguna plaza, un parque, utilizar protección en la boca, dormir y en la nariz, dormir adecuadamente, mantener un diario de actividades. La psicología positiva nos recomienda lo que hay que hacer y lo que no es bueno hacer.
Lo que hay que hacer en psicología positiva es tener autodiálogo positivo que genera más neuronas en el área frontal. Recordemos que hay neuroplasticidad, el cerebro está recomendando continuamente como una plastilina. Y la neurogénesis es que cada día se producen 700 neuronas nuevas, aún en tercera edad, en las personas. Los pensamientos positivos ayudan a estas dos habilidades del cerebro: hacer ejercicio regular, una dieta balanceada, el Mediterráneo principalmente, hacer ejercicios de relajamiento, meditación, por cada 90 minutos de actividad en el hogar, descansar 20, hacer una rutina regular diaria, después levantarse todos los días a la misma hora, aseo personal, desayuno, comida y cena a sus horas, o sea, hacer como que estamos en el ritmo regular, sin cumplimiento, socializar en línea, telefónica, en Zoom, WhatsApp, dieta emocional, de la cual ya hemos hablado en otras masterclass, sentir el humor, oración, si alguien tiene alguna religión, meditar, reiterando, tener compasión por los demás. Y lo que hay que evitar es abusar de alcohol y drogas, abusar de comida chatarra, exceso de internet, hay que disminuirlo, exceso de exposición a televisión, hay que evitar el sedentarismo en la televisión, convivir sin precaución hay que evitarlo también. Hay gente que no usa mascarilla, esto es muy inadecuado. Enfocar en aspectos negativos del COVID, hay que evitar centrarnos en pensamientos negativos o diálogos negativos del virus o pegados al internet. Creer en las fake news, hay muchas noticias que son falsas, entonces esas noticias falsas hay que evitarlas con poca exposición al internet. En esa diapositiva vemos a personas de la tercera juventud, cómo hacen ejercicio, cómo hablan por teléfono con seres queridos, escuchan música, estrechan la mano a sus seres queridos siempre y cuando estén con seguridad de que están bien, tocar guitarra, escuchar música, una dieta adecuada, con fruta, verdura, ensaladas, para mantener la dieta del Mediterráneo, meditar, ver noticias positivas, jugar con una mascota, cantar al mismo tiempo que hay una música, hacer con la mascota, ya dijimos, hacer fotografía o alguna actividad artística, pintar, dibujar, esculpir, visitar museos virtuales, escribir, leer, pintar, y vemos pintando a alguien, tomar algún curso por internet, leer, bailar, hacer ejercicio de stretching o con algunas mancuernas. Utilizar las inteligencias múltiples. O sea, el cerebro tiene muchas inteligencias, como ahí vemos. Y esto es muy importante, esta diapositiva, porque habla de dos tipos de inteligencia. La inteligencia fluida es la tradicional, la del famoso coeficiente intelectual, o CI. Después de los 45 años va disminuyendo, problemas de concentración, de memoria. Pero hay otra inteligencia de creatividad, que es la inteligencia cristalizante. Entonces, en la tercera edad hay que desarrollar mucho esta inteligencia. Y esta inteligencia en la curva verde vemos que no cae, sino que se incrementa. Entonces, todo lo que vamos a estar hablando a continuación nos dice cómo incrementar la inteligencia cristalizante y apoyarnos en inteligencias múltiples. El cerebro tiene una inteligencia musical. Es que a mí no me gusta cantar, no me gusta la música, pues aprende a tocar instrumento, aprende a cantar. Al movimiento, la inteligencia del movimiento. Tenemos sinestésica, la interpersonal, vivir con la gente. La lingüístico verbal, escribir o leer, que decíamos. Lógico-matemática, hacer operaciones de aritmética, manejar bien la calculadora, la inteligencia naturalística, que nos guste la naturaleza, la inteligencia intrapersonal, hacer meditación, conocernos más a nosotros mismos, visual espacial, hacer arte. Ahí vemos más enfocado lo que es la inteligencia cristalizante, que es la que tenemos que apoyar en la tercera juventud, la tercera edad.
Y vemos aquí una gama de personalidades de esta tercera juventud. Algunas de ellas son conocidas, otras tal vez no las conozcamos, pero vamos a ir desmenuzando cada una de ellas para que veamos cómo, a pesar de los años, hay la capacidad de hacer aportaciones brillantes para uno mismo y para los demás, basadas en estos dos aspectos de inteligencia múltiples y de inteligencia cristalizante. Y aquí vemos también una serie de personajes masculinos que ya tienen sus años, que a pesar de tener arriba de 70 años, 80 años, o algunos hasta de 90, dan ejemplo de cómo se puede mantener la inteligencia cristalizante. Esta semana, Michael Douglas comentó en la prensa de que ha empezado a perder la memoria a corto plazo, tiene 76 años, tiene algunos guiones ahí de películas documentales que practica para ejercitar la concentración y la memoria. Clint Eastwood, a sus 90 años, aún dirige y produce películas de cine. Entonces, pues son ejemplos vivos de cómo la inteligencia cristalizante, que es la inteligencia de la creatividad, apoyada en inteligencias múltiples, puede darnos mejor calidad de vida y prevenir enfermedades cardiovasculares, cerebrales o musculares, ansiedad, depresión. Anthony Hopkins es otro ejemplo de cómo en tercera edad se pueden hacer muchas cosas. Él está nominado al mejor actor por su película El Padre, que es una gran película que nos relata cómo una persona va perdiendo la memoria, las capacidades cognitivas, y tiene una actuación magistral que nos hace a los espectadores internarnos y pensar y sentir cómo piensa un paciente con demencia. Aquí vemos hace unas semanas Anthony Hopkins bailando en TikTok, y a sus 84 años pues, se ve que es una persona con buen sentido del humor, energía para bailar. Él era alcohólico y superó su alcoholismo para mantenerse en buena forma. Aquí vemos algunas actividades interesantes. Dice uno, bueno, pues, pero ¿por qué ponen la terapia en un recuadro, el ver películas en otro recuadro, un museo en el otro y hacer meditación en el cuarto cuadrante? Porque todas estas actividades tienen funciones similares en el cerebro. Dice uno, pues ¿cómo? Miren, efectos del cine en el cerebro. Cuando uno ve una película, una buena película del cine, se activa o se regenera el área frontal, donde está la concentración, la memoria, el área ventromedial, donde están las emociones. La amígdala cerebral baja la intensidad, baja el miedo, la angustia. La ínsula hace que tengamos más empatía. El giro fusiforme, que practiquemos la memoria para el reconocimiento facial. También hay efectos abajo del arte. Ahí vemos efectos sensoromotores en amarillo, del conocimiento, cognitivos, de recompensa en rojo. Entonces, son múltiples áreas las que se regeneran cuando uno está haciendo arte o está viendo cine, en este caso, las áreas frontales abajo, las áreas occipitales atrás, las áreas del sistema límbico. Y la psicoterapia, si vemos qué efectos tiene la psicoterapia arriba a la izquierda, pues son similares. O sea, la psicoterapia refuerza las áreas frontales, la ínsula, empatía. El cine hace lo mismo. El hacer arte hace exactamente lo mismo que la psicoterapia o el cine. Y la meditación también. Entonces, cualquiera de estas actividades hace que el cerebro entre en un estado de spa continuo, siendo más empáticos, nos ayuda a la concentración. Cualquiera de estas actividades, psicoterapia, cine, arte, meditación, incrementa funciones frontales, reiterando funciones del cíngulo, funciones de la ínsula, se regula la amígdala y la inteligencia cristalizante sigue su curso con mayor cantidad de neuronas, neurogénesis, con neuroplasticidad, produciéndose más cantidad de neurotransmisores que previenen ansiedad, previenen depresión, como serotonina, dopamina, norepinefrina, oxitocina. Vemos las actividades que tienen igual efecto en el cerebro, alterando las áreas, todas las áreas que se están recuperando cuando uno ve estas actividades. John Walsh tiene 81 años, es director emérito del Museo Paul Getty en Los Ángeles, Estados Unidos. En YouTube podemos ver diversos programas
educativos de arte, que él los expone con máxima facilidad y erudición. A sus 81 años está activo, intelectualmente hablando. Aaron Beck, el creador, fundador de la terapia cognitiva, a sus 99 años, da conferencias, escribe artículos y está mentalmente activo. Doctor Giacomo Rizzolatti, italiano, originario de Rusia, él es el descubridor de las neuronas espejo en el cerebro a sus 83 años. Es una eminencia en el campo de las neurociencias. Los neurofisiólogos o los expertos en neurociencia dicen que él es un candidato ideal para recibir el premio Nobel de Medicina por su hallazgo de las neuronas espejo. Mi jefe en Harvard, el doctor Ross Balzarini, a sus 82 años, dirige actualmente un consorcio internacional de investigación de trastornos bipolares y psicóticos en el Hospital McLean, el hospital donde me entrené en Boston, y es profesor de psiquiatría en Harvard. Eric Kandel, a sus 91 años, sigue impartiendo clases de medicina. Recientemente fue premio Nobel de Medicina. Carl Salzman, profesor de psiquiatría y director de educación continua. Hace poco fue mi maestro en un curso que tomé en Harvard. Aún a sus 83 años está activo científicamente hablando. Stephen Koslin, un científico, psicólogo, neurocientífico, experto en ciencias del aprendizaje. Él ha publicado recientemente 2 libros, Cerebro Superior, Cerebro Inferior y Aprendizaje Activo Online por la pandemia. Los 2 libros son altamente recomendables. De sus 73 años dirige proyectos mundiales sobre nuevos métodos de educación. Ansel Grun, monje benedictino, ha escrito más de 300 libros sobre espiritualidad. A sus 76 años sigue escribiendo. Tiene un libro al alcance de nosotros que se llama Una guía espiritual para envejecer feliz. Él ahí habla de la importancia de los rituales, importancia de vivir las etapas de duelo, por jubilación, por muerte familiar. Cómo podemos ver la trascendencia de nuestra vida. Mayores informaciones del libro ahí, este teléfono, para que lo puedan adquirir. Tiene en sus 300 libros o más que ha escrito, tiene otro libro muy interesante, La sabiduría de los padres del desierto. Y es un libro que nos habla de varias formas de meditar, que es muy útil para la pandemia. Alexander Solzhenitsyn, quien ya falleció a los 89 años, él sobrevivió a campos de concentración en Siberia, escribiendo y haciendo ejercicio. Hay una frase, él escribió El archipiélago Gulag, ahí se ve al pie de la página. Fue uno de los libros que les valió el Premio Nobel de Literatura. Y él hizo válida la frase de la cultura rusa que dice: el ser humano es bueno cuando hace mejores a los otros. El flow, ahí vemos un semaforito, que es detener las preocupaciones, vivir la vida con plenitud y disfrutar y ser positivos en el momento presente. Es algo que hay que tener en mente en estos momentos. El creador de este concepto es Mihaly Csikszentmihalyi, quien a los 86 años nos da muestra de creatividad de lo que es la inteligencia cristalizante. Y nos brinda magistralmente la definición de flow. Es la capacidad de ser creativo, realizando labores sin conciencia del tiempo, con máxima capacidad de creatividad y satisfacción personal. Entonces, todos estos personajes tienen una gran capacidad de creatividad por la inteligencia cristalizante. Tiene unos conceptos interesantes. Mihaly dice: una persona que renuncia al uso de sus habilidades simbólicas nunca va a ser libre. La creatividad y el flow. La entropía o caos es el estado normal de la conciencia, una condición que no es útil ni agradable. Un día típico está lleno de ansiedad y aburrimiento. El cerebro posterior es el que controla el cerebro en la entropía. Las experiencias de flujo hacen que se active en el área frontal, ya que proporcionan los destellos de una vida intensa en ese fondo. Mario Capecchi, 83 años, recientemente también fue premiado por el Premio Nobel de Medicina. Él de niño era un niño de la calle en la Segunda Guerra Mundial. Después de ser rescatado por su madre de la calle, llegó a ser una eminencia en el campo de la ciencia. Thich Nhat Hanh, a sus 94 años, da testimonio de vida, el monje budista, monje zen, maestro, escritor, poeta y activista por la paz.
Tiene una serie muy buena de libros sobre meditación, traducidos algunos al español, la mayor parte de ellos está en inglés. Jane Fonda, a los 83 años, se mantiene activa con clases de yoga, de meditación, de ejercicio aeróbico. Premiada del Oscar en el 79. Alice Munro, ella maestra de literatura, tiene 89 años, sigue escribiendo y fue premiada en el 2013 con el Premio Nobel de Literatura. Yayoi Kusama, a los 92 años, es una de las figuras más importantes del arte a nivel mundial. Ahí vemos a la izquierda el museo y al lado hay un edificio café que era el hospital psiquiátrico donde ella vivió muchos años. Por si a alguien le interesa, ahí está el mapa, ahí en Tokio, de cómo llegar al museo, poniendo de referencia un Super 7. Raro que no haya Oxxos, pero bueno, al menos Super 7 sí hay. Y ahí vemos su museo. Para entrar al museo hay que hacer la reservación 6 meses antes. Siempre está ahí en el museo. No nos vayamos a ir sin cita previa, por favor. Elizabeth Blackburn, de 72 años, ganó el Premio Nobel de Fisiología porque ella descubrió los telómeros. Y tiene un libro muy recomendable. Ahí a la derecha dice La solución de los telómeros. ¿Alguien puede decir y qué son los telómeros? Los telómeros son unidades de crecimiento de los cromosomas. También uno puede decir y qué son los cromosomas. Todos los seres humanos tenemos cromosomas en las células. Entonces, los cromosomas tienen unidades de crecimiento ahí en rosa o en fuchsia mexicano. Entonces, esos extremos en rosa, en fuchsia, son extremos que hacen crecer a los cromosomas. Cuando crecen los cromosomas, prolongamos nuestra vida. Entonces, el estrés cotidiano, las enfermedades hacen que los telómeros se hagan muy chiquitos. Entonces, los telómeros hay que hacerlos crecer. ¿Cómo? Con mantener el peso adecuado, evitar obesidad, evitar anorexia, una dieta adecuada antiinflamatoria, un ejercicio aeróbico, con meditación, con suplementos alimentarios, tener una vida sana. Kay Remison es una doctora de 74 años de edad, con trastorno bipolar desde muy joven. Ella escribió su autobiografía Una mente inquieta, está ahí a la derecha. Utilizando inteligencias múltiples, inteligencia intrapersonal e interpersonal, le debo ser maestra de psicología en Johns Hopkins, nada menos y nada más. Isabel Allende, a los 72 años, sigue produciendo obra literaria, muy conocida por sus libros, uno de los principales libros, La Casa de los Espíritus. Sigue produciendo obra. Elena Poniatowska, a los 88 años, es escritora, periodista y activista. Múltiples libros, muchos reconocimientos mundiales por su aportación cultural artística. Marina Abramovic, a los 74 años, es artista, expone lo mismo en Florencia que en Estados Unidos, que en el MoMA. Tiene varios libros sobre arte. La doctora Nancy Andreasen, psiquiatra, ella trabaja mucho en neuroimagen, es una autoridad mundial y también es una autoridad mundial estudiando la creatividad en los cerebros. Tiene muchas obras, entre ellas las que vemos ahí, El cerebro creativo. Ella es una estudiosa del cerebro de John Nash, premio Nobel de Economía, que tenía esquizofrenia. Svetlana Alexievich, de 72 años de edad, premio Nobel de Literatura, ella, es rusa, ha escrito muchos libros, entre ellos Voces de Chernobyl. Marshall Linehan, actualmente con 77 años de edad, creó la terapia dialéctico-conductual. Y una frase muy buena que dice: la aceptación radical consiste en dejar ir la ilusión del control y un deseo para notar y aceptar las cosas como son en este momento sin juzgarlas. El método dialéctico cognitivo conductual ha ayudado mucho a personas con ansiedad, trastorno bipolar, ideación suicida. Ella fue una paciente psiquiátrica, lo reconoce, y a partir de esa experiencia psiquiátrica, como dicen, de un limón que le dio la vida, en vez de decir qué limón tan amargo, hizo una limonada científica. Hace poquito, Ginés Liébana, uno de los periódicos españoles, Diarios El País, lo denominó el artista del siglo. Va a cumplir 100 años. Es poeta, escritor. Su casa la ha convertido en un museo. Ahí lo vemos en su casa museo. Entonces, ahí está el link del
periódico El País para quien quiera verlo. Volviendo a Yayoi Kusama, tiene 92 años. Puse allí una serie de pensamientos de ella para ver un poquito quién es ella, ¿no? O sea, los padres de esta artista no querían que se dedicara al arte. Ellos querían hacer un matrimonio arreglado de niña y esto originó en gran parte su esquizofrenia. Su madre le enviaba a espiar encuentros sexuales de su padre, que tenía con otras mujeres. Y esto la produjo un estrés mental. Eh, Dice ella, mi trabajo se basa en desarrollar mis problemas psicológicos en arte. Entonces, también ella convirtió un limón que le dio la vida en una limonada, en vez de estar lamentándose con el trauma psicológico que le generó su mamá y su papá. Ahí vemos algunas de sus obras en su museo. Y actualmente hay lo que le llaman slow art, o sea, las personas de tercera edad pueden apreciar, meditar arte, pero de una forma detenida. Por ejemplo, alguien ve La noche estrellada de Van Gogh, pero en vez de pasarla así de largo, se puede uno quedar meditando tranquilamente sobre ella. Con esta técnica del GIF vemos movimiento que tiene esta excelente obra de arte para la humanidad de Van Gogh, Vicente Van Gogh. 9 prácticas para manejar el estrés: admirar la naturaleza, salir a caminar, cultivar un jardín, ir al bosque, meditar, hacer oración, hacer yoga, pasar tiempo con amistades, ejercitarnos aeróbicamente, administrar bien el tiempo, por cada 90 minutos de actividad descansar 20, haciendo arte, leer libros, escribiendo, pensar positivamente, música, cursos en línea, juegos en casa, hacer ejercicio aeróbico, meditar, ya vimos. Oración, independientemente de la religión que alguien tenga, siempre con autodiálogo positivo, activar la esperanza, visualizarnos positivamente a futuro, leyendo y escribiendo. Y recordando, estamos hablando de la tercera juventud, un manual de instrucciones y ver esta etapa de la vida como un área de oportunidad, no como un ocaso, sino ahorita con tantos conocimientos científicos y de alimentación y de ejercicio se puede tener un mejor mañana, ¿no? Eh, Hay un estudio mundial de ciudades en donde las personas muy longevas y se encontró que son ciudades azules, no porque estén azules, no, sino porque las ciudades azules son ciudades en donde hay buena dieta, buena oxigenación, ejercicio, estilo de vida muy saludable, que hace que las personas vivan muchos años. Y estas ciudades son Loma Linda, Nicoya en Costa Rica, Cerdeña en Italia, Caria en Grecia, Okinawa en Japón. Ojalá que alguna ciudad mexicana en el futuro no muy lejano estuviera incluida en esta lista. Por ejemplo, en Okinawa se ha encontrado que los científicos japoneses hallaron que tener un propósito puede alargar la vida 7 años más. Y esto le llaman Ikigai. Encuentra tu Ikigai. Entonces, encuentra aquello que te gusta con pasión, encuentra tu misión en la vida, identifica aquello que se te da bien, tus habilidades, tus inteligencias múltiples, vocación, cuál es tu vocación, aquello por lo que te pueden pagar para vivir una vida sana y qué misión tienes en la vida, o sea, cómo te visualizas a futuro, poniéndote en mente aquello que el mundo necesita, qué necesidades tiene la gente. Dentro de la dieta Okinawa es muy rica en productos del mar, mariscos, en soya. Entonces, obviamente que la dieta es muy similar a la dieta del Mediterráneo, aceite de oliva, con frutas, verduras, evitar la carne roja, evitar las grasas, hacer ejercicio al aire libre, eh, ingiriendo algas marinas, también tomando alimentos preparados con soya. Los antioxidantes de las algas retrasan el envejecimiento celular y todos estos elementos prolongan la vida hasta los 84 años de edad o más. Entonces es una media de edad muy propicia en estas ciudades. Estos son papas que tienen gran capacidad antioxidante que están como parte de la dieta de estas personas en Okinawa y en otras regiones de las ciudades azules que mencionamos. La práctica del Tai Chi la podemos ejercer
Este es un tributo al capitán Sir Tom Moore. Él es un gran ejemplo. El año pasado recolectó más de $1 millón para el COVID, haciendo marchas voluntarias. Él tenía incapacidad para caminar, pero hizo mucha marcha para captar fondos para el Fondo de Salud de Inglaterra. Fue condecorado por la reina Isabel como caballero y desafortunadamente murió al cumplir 100 años de COVID. Y es un ejemplo de vida este hombre, que rendirle tributo a través de esta presentación. Y hoy en uno de los periódicos de la localidad en el norte, para ser más precisos, también rinde tributo a la gente topo, un documental película altamente recomendable. Entonces, resulta que el principal actor de la gente topo llevó a este documental película, se llama Sergio Chami, tiene 87 años y es la única película latinoamericana que está nominada a la mejor película extranjera. Va a competir como documental, pero la actuación es magistral de esta persona que a unos 87 años nos da un ejemplo actual de lo que es la actividad. Y también en el periódico El Norte viene un artículo sobre Frank Gehry, uno de los arquitectos más afamados a nivel mundial. Tiene a sus 92 años, sigue construyendo edificios, haciendo exposiciones, viajando, y tan fresco como una lechuga. Entonces, todo esto que hemos visto en esta charla, masterclass, nos ilustra cómo, a pesar de la edad, el cerebro se puede mantener siempre joven, dependiendo de nuestra actitud positiva. Entonces, hay que disfrutar cada momento, acordarnos que tenemos una inteligencia creativa, pues esa inteligencia cristalizante y creativa siempre va en ascenso, aun y cuando la concentración y la memoria vayan en descenso. Vamos en ascenso en alguna de las actividades artísticas, pintura, música, escritura, la lectura, la arquitectura, el baile, la danza, el cine, la fotografía. Seamos creativos cada vez más, viendo ejemplos múltiples como el día de hoy lo hemos visto. Vamos a concluir ahí para recibir algunas preguntas, comentarios por escrito. Recordando de nuevo, esta masterclass forma parte del programa educativo Muestra tu Ánimo. Estamos cumpliendo un año de estar sirviendo a la comunidad. Es una actividad fundada por Opus Editorial. Ahí tenemos una cuenta para aportaciones voluntarias. Y seguimos en contacto en nuestras redes sociales. Ahí están todas las direcciones a donde pueden acudir, teléfono, mayor información de cursos, conferencias, consultas, etcétera. Entonces, esperemos que este segundo año de la pandemia sea más noble que el primero. Ya estamos más adaptados, ya hay más. No olvidemos nuestro cubreboca doble, sana distancia, con medidas de higiene, evitar aglomeraciones y tener una sana esperanza de que nos va a ir bien a todos. Gracias. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué hacer cuando un adulto mayor no se deja ayudar? Eh, bueno, primero hay que ver si ese adulto mayor tiene alguna enfermedad. A veces la persona empieza a padecer facultades mentales, Alzheimer, demencia, psicosis o depresión severa y no está consciente, no, pierde la conciencia de su persona. Entonces, esa falta de introspección o de conocimiento de enfermedades hace que el familiar o la persona, el cuidador, la cuidadora, pues lo lleve a la veredad con un médico o que el médico acuda a ver al paciente, aún en contra de su voluntad, porque a veces se pierde la noción de la conciencia de enfermedad. Es muy frecuente que suceda eso. Y son cambios súbitos en la conciencia. Es la pandemia la causa principal de la depresión. Las depresiones son causadas por varios factores: genética, estrés, personalidad, fallas bioquímicas. La pandemia es un factor de estrés muy fuerte, sobre todo para problemas de depresión y de ansiedad, o de ansiedad y de depresión. Entonces hay una epidemia mundial o pandemia mundial también de depresión y ansiedad y hay que detectarla a tiempo
En otras masterclass hemos hablado de estas dos entidades, depresión y ansiedad, cómo detectarlas y cómo atenderlas. Pero sí, la pandemia está causando muchos estragos en la salud mental de las personas. Y lo más adecuado, pues, es prevenirlo, identificarlo a tiempo y tratarlo, ¿no? ¿Qué actividades recomienda para eliminar el estrés a los 80 años y más? Bueno, no hemos hablado aquí ahorita de la dieta emocional, pero tener una sana actitud de la vida, autodiálogo positivo, generar mantras, frases de automotivación todo el día, poner música de fondo agradable en la casa todo el día, cantar, hacer movimientos, tener movilidad dentro de la casa o fuera de la casa, sentir el humor. Si se tiene una mascota, pues convivir sanamente con la mascota. No tener mascotas adentro de la casa, tener sea afuera en el porche, en el patio. Hablar con amistades por vía telefónica, WhatsApp, Zoom. eh, Cuidar su salud, cuidar los alimentos, hacer oración si se tiene alguna religión. Por cada 90 minutos de actividad descansar 20. Bajar el uso del internet, porque el internet deprime el cerebro, lo cansa. Sana comunicación, eh, ver noticias positivas, no ver noticias negativas, no ciclarnos en infodemia, que es hacernos adictos a fake news, básicamente. Dormir bien, evitar alcohol, evitar drogas, alimentarnos sanamente con dieta del Mediterráneo. ¿Cómo mantener la motivación día con día? Tener metas o microcambios cada día, una micrometa cada día. A ver, mañana voy a leer este buen libro que no he leído. Mañana voy a hacer un dibujo, voy a empezar a pintar. Entonces, el buen estado de ánimo, me decía un paciente hace muchos años que se recuperó de una depresión crónica, me decía, el buen estado de ánimo no existe, se hace día con día. Y eso es cierto, el buen estado de ánimo hay que hacerlo día con día. Pensar, sentir, actuar, se debe hacer día con día, día con día, día con día. O sea, hay que generar cada día una memoria emocional del futuro. Aceptar el pasado, ya no estar rumiando que me hicieron, hubiera, dije, sino irnos para adelante, ¿no? Síntomas del estrés emocional en el cuerpo del adulto mayor. O sea, a veces hay dolores inexplicables, contracturas, cefalea, síntomas físicos también. Puede haber problemas digestivos, diarrea, constipación, taquicardia, palpitaciones, problemas en la presión arterial, problemas en la piel, urticaria, erupciones, dermatitis, dermatosis. Son algunos de los problemas físicos. Si la persona tiene hipertensión o diabetes, se descompensan esas enfermedades. Caídas frecuentes por falta de reflejos. Se acentúan problemas de concentración, de memoria, por el estrés, por el confinamiento, por la deprivación sensorial que hay. Esos son algunos problemas frecuentes que hay que identificar y tratar a tiempo en adultos mayores. ¿Cómo superar el fallecimiento de un familiar? Es importante revisar las reacciones de duelo. Las reacciones de duelo es primero la fase de impacto. ¿Cómo te sientes? Pues no siento nada, fase de impacto. Le llaman de negación, pero es mejor, más una mejor impacto. Y después una fase de enojo de Dios, por los médicos, por la enfermedad, culpa, se siente uno culpable. ¿Por qué falleció mi familiar y yo no? Depresión, no se puede deprimir, o puede estar ansioso. Entonces, impacto, culpa, enojo, depresión, ansiedad, hasta que uno empieza a aceptar lo que pasó. Si es creyente, pues deja todo el mando de Dios o haz meditación para llegar a la aceptación. Entre el impacto y la aceptación deben transcurrir entre 3 y 6 meses máximo, porque si no se hace una depresión crónica y para qué quiere. Después de la aceptación hay que tener un proceso de antifragilidad, hacernos más fuertes, mayor fortaleza hacia el futuro, con metas, ver hacia adelante, ya no rumiar la ausencia del ser querido que ya partió. Ese es más o menos el ciclo del duelo. Elizabeth Kubler fue una doctora que fue la primera que investigó ese ciclo. A veces uno avanza hacia la aceptación y luego se regresa. Lo ideal es llegar a la aceptación y quedarnos ahí y no regresarnos.
¿Qué se puede hacer en caso de insomnio eventual? Buenos hábitos de sueño, buena almohada, buena cama, temperatura adecuada de la recámara, no luz, eh, evitar la televisión, evitar ruidos, evitar dormir con el celular al lado. Hay gente que en vez de almohada usa el celular como almohada. Digo, lo tienen ahí cerquita y toda la noche nos llegan. Pues hay que evitar eso, ¿no? Tomar de vez en cuando medicamentos naturales. Nosotros producimos un medicamento Serenón, totalmente natural, melatonina, eh, medicamentos naturales, ¿no? Ya si fuera algo más firme el, el proceso, pues, acudan a consultar ahí en las páginas, en las redes sociales, ahí tenemos una dirección, si la pueden ver, www.insight.com.mx, donde tenemos productos naturales para el estrés, entre ellos el Serenón. Omega 3 también producimos, Omega Plenium para agilizar el ánimo. Escalar, tenemos un producto para la memoria. ¿Cómo ayudar al adulto mayor a comprender mejor el tema de la muerte cuando sus amistades van partiendo? Pues hablar del proceso de duelo que les dije. Impacto, enojo, culpa, ansiedad, depresión. Pues, que se desahogue el familiar, que escriba cartas de despedida del ser querido, que lo hable, cómo se siente, si quiere llorar, que llore, que ponga música, actividades que distraigan a la mente, que no la dejen ciclar en el vuelo, y que hable, que haga mucha catarsis sobre el ser querido que falleció. ¿Cómo ayudar a un paciente con esclerosis múltiple? Pues todo lo que hemos realizado aquí, o sea, claro, con medida, o sea, hacer microcambios, si ponerlo a dibujar un poquito, ponerle música de fondo, darle masaje, hacer que comprendan su enfermedad, obviamente tratamiento integral con medicamentos, con el neurólogo, con el psicólogo, el psiquiatra, la enfermera, ser un equipo, ¿no? de trabajo, para mi compañía, la familia. ¿Cómo manejar la situación familiar cuando sabes que varias personas de la familia requieren de apoyo por la situación vivida con los padres? Pues las sesiones familiares son de utilidad, acudir con un psicólogo, un psiquiatra de confianza, para que tengan vía Zoom o vía presencial, claro, con sana distancia, sesiones familiares en donde cada familiar exponga su situación, se desahogue y vean algunas vías favorables de comunicación y resolución de problemas a futuro para evitar la disfunción familiar. ¿Qué hacer con una persona que tiene una enfermedad difícil para que no se deprima pensando en su enfermedad? Pues mira, hay que explicarle, un modelo que yo utilizo mucho es del cerebro, ¿no? Entonces, le decimos, mira, las áreas frontales, carita feliz, aquí están en el área frontal, tienen 2 millones de años, de poco existir. Cerebro anterior dispara 3 estímulos. Y el cerebro posterior dispara 9. Este es el cerebro primitivo de las cavernas. Tiene más de 10 millones de años contra 2 de frontal, cíngulo, área 25 y amígdala. Con la pandemia se activan mucho porque los neurotransmisores, aquí las flechitas, serotonina, dopamina, norepinefrina, se apagan, se van para atrás la energía. Entonces, ahorita con la pandemia hay mucha depresión, ansiedad, la persona pierde el optimismo, la confianza, la calma, la motivación. Y se activan, por ejemplo, hipocondriasis, miedo a enfermarse, u obsesiones, pensando nada más en la enfermedad, estoy enfermo, estoy enfermo. O tristeza aquí en el área 25, o en la amígdala se activa ansiedad, miedo, angustia, ataques de pánico. Entonces hay que hablarle al cerebro, el cerebro siente, háblale al cíngulo, ya que de obsesionarte con tu enfermedad. Se ha comprobado que las neuronas se desconectan cuando uno les habla al cíngulo, o al área 25 depresiva, o a la amígdala, se desconecta y se apaga la ansiedad, el miedo, la angustia. Entonces hay que hablarle aquí, bloquear aquí, y activar el área frontal con pensamientos positivos, autodiálogo positivo, mantras, el listado de cualidades, música, dieta emocional, cantar, ejercitarse, masaje, hobbies, pasatiempos.
¿Cómo mantener un estado de ánimo positivo ante cualquier circunstancia? Pues practicar todo lo que hemos dicho en esta sesión, tomando en cuenta que la vida es un juego. Cuando uno es niño, niña, uno juega, ¿no? Entonces estás jugando a las muñequitas y eres niña, las escondidas, las comiditas, o los niños pues, el fútbol, el béisbol, la pelota. Y los niños, las niñas nomás quieren jugar, se quieren divertirse, no, no, te caes, te levantas, pegaron, perdonas. Entonces uno quiere estar divirtiéndose, ¿no? Uno crece y se acaba el juego. ¿No? ¿Por qué? Porque tú en el colegio, a la escuela, y fórmate bien, y haz la tarea, y saca 100, y te voy a reprobar, y te voy a esto. Entonces empiezan, tengo que. Entonces sale uno del colegio, de la escuela, sale todo traumado, todo. No, es que no, no, no puedo, no debo. Se nos olvida pensar, se nos olvida dialogar, se nos olvida el juego. Entonces ya, tengo que llegar temprano, la junta, no la revisión, el bono, no las deudas, no la casa, tengo que. Y se nos olvida que la vida es un juego, la vida es un juego. Claro, hay que hacer las cosas bien, con responsabilidad, al 100%, pero con una pizca del juego de la vida. Que si tomamos todo personal, pues al rato ya andamos todos acalambrados, con ataques de pánico, depresión, más físicas. Sí, juego, no tomar las cosas personal, perdonar a los demás, perdonarnos a nosotros mismos, aceptar el pasado, no rumiar, tengo que, hubiera, debiera, sino ver hacia adelante, vivir el aquí y el ahora y tener una actitud positiva siempre hacia adelante. Próximamente vamos a estar publicando un libro que se llama Antifragilidad, que es generar una memoria emocional del futuro, hacia dónde quiero ir. De nuevo, la frase de Nassim Taleb, somos más inteligentes, más fuertes y más saludables de lo que creemos. Esta es la antifragilidad. Y la antifragilidad consiste en agregar filosofía al juego, toda la vida. Eh, ¿Les interesa el concepto de de la tercera juventud? Sí, se oye mejor la tercera juventud que la etapa senil, ¿verdad? Definitivamente. ¿Cómo podemos dar a conocer estos cursos? Pues compartiendo con sus amistades. ¿Cómo ayudar al paciente con problemas de ansiedad? Ayudándolo a meditar, a hacer ejercicio, viendo la vida como un juego, instruyéndolo en dieta emocional. En la página que está ahí en las redes sociales y en el YouTube, tenemos cursos gratuitos, diplomados gratuitos de cómo manejar el estrés de la pandemia. Pueden recomendar ahí. ¿Por qué cree que hubo tantas separaciones o divorcios durante la pandemia? Pues porque se generaron muchas situaciones de estrés, de enojo, de desconfort, depresión. Y la gente, pues algo que el cerebro reactivó el cerebro primitivo. O sea, de pronto el cerebro se fue a la época de las cavernas. Igual ahí están las caras tristes. Pues empezaron los celos, la ansiedad, la irritabilidad, los golpes, las agresiones. Porque la pandemia activó el cerebro posterior. Desde la pandemia, el cerebro posterior estaba más calladito. Como dicen, calladita tu boquita, te ves más bonito. Estaba la carita feliz frontal, pero la pandemia invirtió los papeles. Entonces hay mucha agresión a nivel mundial. Hay una gracias a las pláticas, realmente gracias. Eh, ok. Hay varios mensajes de agradecimiento. Aquí la intención de estas masterclasses es traer la información científica actualizada a nivel universitario, ponerlas al alcance de todos, ¿no? Mucha gente no tiene tiempo, no tiene oportunidad, entonces pues hay que condensar material actualizado, científico, y compartir la experiencia pues para beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces, gran parte de mi formación académica ha sido en base a becas, a donativos, y entonces, pues así como uno recibe, así uno tiene que dar, ¿no? ¿Cómo crear la calidad de vida en el adulto mayor? Pues teniendo prevención de enfermedades, estar al tanto de la salud todo el tiempo,
dieta adecuada, evitar alcohol, evitar drogas, que duerma bien, que coma bien, tener cuidados del adulto mayor, estar al tanto de la salud integral, de la salud espiritual, de la salud social, con un acompañamiento, ¿no? La importancia de contar, la importancia de darle una estructura al adulto mayor o dejar que haga lo que quiera. De nuevo, si el cerebro tiene una estructura, levántate a tal hora, desayuna, come, cena a tal hora, eso le da mucha estructura. Ahora vamos a caminar tantito, papá. Ahora vamos a llevarlo al doctor, mamá. Ahora toca música, ahora descanse, duerma siesta, levántese ya. O sea, estructurarle el día, porque con el tiempo el cerebro pierde la manera de llevar el programa actualizado día con día, ¿no? Eso es lo que hay que hacer todos los días. Veo con agrado de que muchos de los comentarios y preguntas son de familiares y de cuidadores. Entonces, qué bueno que estén acompañándonos en este programa, porque pues debe ser un trabajo en equipo para que lleguemos a buen puerto de salud, de vida, de esperanza, ¿no? Entonces, qué bueno que así sea, ¿no? Que la familia esté involucrada, los hijos, las hijas, cuidadores, personal de salud. Una persona de psicología también nos escribe en las redes. Bienvenidos. Y bueno, que así sea. Los sentimientos y emociones son necesarios vivirlos para disminuir el estrés. Sí, es bueno que la persona con estrés se desahogue y llore verbalmente, que exprese, que escriba, que rompa, para que acepte el pasado, para procesar el presente y visualizar positivamente. ¿Ok? Bueno, entonces estamos ya sobre el tiempo. Les damos de nuevo las gracias por la atención a esta masterclass. Eh, Como dijimos, ya forma parte de un programa educativo como Statuto Ánimo durante la pandemia y esperemos que a todos nos vaya bien. Cuídense mucho de salud. Nos vemos la próxima sesión. Tengan un buen día, buen fin de semana.